Son las 8:31. Damos la bienvenida al ingeniero Bolívar Albán. Él es un profesional de la ingeniería, de la construcción de obras públicas de larga data. Fue director de obras públicas en el municipio de Cuenca. Fue también director provincial del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Ingeniero Albán, bienvenido. Quisiéramos tratar de entender por qué, no sé si hablar esta mala suerte, o a lo mejor es algo que nos merecemos, esta mala gestión de la provincia de La Suay, de sus representantes de nuestra comunidad, que no podemos lograr una mejor relación con respecto a los gobiernos de turno, y el Azuay y el austroecuatoriano también en consecuencia y en razón de políticas gubernamentales centralistas se encuentra abandonado. Buenos días, ingeniero Gustavo, y buenos días para todos los radioescuchas y también videntes de la prestigiosa emisora, pues, Antena 1. Realmente sí, lo que usted dice, así es. Parece que tenemos una mala sangre, porque en verdad que nunca hemos tenido buena vialidad, nunca. O muy poco tiempo, muy pocos días o pocos años, diría propiamente. Porque cuando recién se construyó la cuenca Molleturo, digamos que estuvo bien, pero empezó el deterioro y de ahí nunca ha mejorado y seguimos con parches y con cosas que no nos llevan a nada. Y bueno, yo aprovechando del espacio, quisiera referirme a la única obra que construyó el gobierno de Lasso y en la administración nefasta de César Ron, que se contrató la Panamericana Norte, es decir, entre las Mujeres de Piedra y Huangarcucho, con 9.5 kilómetros de longitud, 9 metros de ancho aproximadamente, y esa obra también me temo que va a quedar inconclusa. ¿Por qué lo digo? Nos comentó a propósito de esto la arquitecta García de la Cámara de la Construcción, de que un presupuesto, si no me equivoco, del orden de $9 millones se había reducido a la mitad. Quedó reducido a menos de la mitad. Apenas quedó 3.200.000, incluido IVA. Es decir, que se hizo ya un tercio del presupuesto original. Ya con las zurrapas, digo yo. Y realmente lo que se hizo es reparar la infraestructura del pavimento, parchar bordillos, señalizar, obviamente, eso sí está, pero hay un trámite de 400 metros que tiene un problema técnico, el cual no se va a ejecutar, y me temo que no se ejecute y que quedemos con una vía inconclusa, porque esa implica un contrato complementario, porque hay rubros nuevos, no son montos mayores, son montos pequeños, pero dado que la caja fiscal se dice que está en total acefalía, pues la verdad que me temo que eso puede quedar, porque nosotros ya no soportamos más. Hemos planteado 3 planillas que ya están en el Ministerio de Finanzas, con el CUP de pago que se llama, y la última que está en proceso esta semana seguramente ya nos tramitarán, lo cual significa que nos debe el Estado alrededor de $1.200.000, y nosotros no estamos en condiciones, somos un grupo de baja capacidad económica, estamos afrontando con bienes y persona, y yo incluso hemos hablado los dos, tanto el representante del consorcio como yo, con el señor ministro, y él dice que bueno, que está haciendo lo posible, pero no sé si nos van a pagar. Y realmente a mí me preocupa por el tema del contrato complementario, que ya llevan algunos días, y la burocracia pesada y lenta no da finalización a este contrato complementario. ¿En qué punto se encuentra esta obra? ¿Cuánto se ha logrado hacer? ¿En qué ha tenido que sacrificarse tras este drástico recorte publicitario? Aproximadamente un 95% de la obra, que como les repito, comprende la estabilización de la carpeta, que se sacaron 15 centímetros de una carpeta vieja existente, y otros 15 se mezclaron con un material nuevo de base y con cemento, y se estabilizó, y luego se colocaron 3 pulgadas. Yo creo que por lo menos debían haberse colocado 4, pero bueno, porque el tráfico que por ahí circula es un tráfico pesado, son trailers de 3 y 4 ejes posteriores, lo cual significa que estamos con cargas sobre las 40 toneladas, que es lo permitido en nuestro país,
y que es otra cosa que nunca se la cumplen. Aquí no hay control ni de pesos ni de medidas. Ahora, ¿cómo está la situación con las autoridades actuales, con Bueno, el ahora nuevo director tenemos zonal? ofensas. Bueno, ellos están moviendo, pero realmente ya el problema está en finanzas. Lo raro y lo que a nosotros nos preocupa es que ese contrato firmado con certificación presupuestaria, como es obvio, pero ahora resulta que esos fondos ya no están, o no sabemos qué pasó. Es obvio que los gastos a que incurrió el señor Lasso, o el estado en que dejó el señor Lasso a las arcas fiscales, son tremendas, pero el Estado tiene que responder, pues no, y nosotros en realidad ya no estamos en capacidad de soportar ese maltrato. La situación es realmente crítica. Ahora, aquí en la provincia de La Suay hay aportes muy importantes que se hacen al fisco. El día de ayer estuvimos con el exdirector del Servicio de Rentas Internas. Le preguntábamos cuánto aporta en impuestos la provincia de La Suay. Nos ratificaba una cifra de más de 800 millones de dólares al año. ¿Cuánto regresa? Es una pregunta que no tiene una respuesta clara, pero nos está dando cuenta. La obra más importante en obra pública en el gobierno de Lasso no llega a los 3 millones y medio de dólares. Esas son las diferencias. Por otra parte, el esfuerzo que hacen los cuencanos, más allá de esta parte formal de la economía, que además no refleja, como lo decía el exdirector del Servicio de Rentas Internas, una parte sustancial del Producto Interno Bruto local, de la producción local, porque por cuestiones técnicas de los grandes contribuyentes y otra normativa, esto se factura en Quito y entra como facturación de la capital de la República, no de la Suay. Pero lo que sí se registra como Suay son más de 850 millones. Y le decía, sumado a esto está el esfuerzo que hacen nuestros coterráneos, los emigrantes que tienen allí el mérito de producir para el Ecuador. Y ventajosamente buena parte de eso se invierte aquí en la provincia de La Suay, lo cual explica algunas cosas en cuanto al desarrollo, a esa clase media importante que tiene nuestra provincia. Una cifra que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Solamente en el último trimestre se reportaba una cifra que confirma esta proyección. Más de 500 millones de dólares habían ingresado a la provincia de La Suay, siendo la segunda más importante en remesas. Pero realmente la situación con los gobiernos de turno, que no encontramos excepción, es incomprensible. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, yo pienso que seguimos siendo postergados. Aquí los proyectos han existido. Como usted mencionó más antes, el acceso sur, había estudios, la construcción de los distribuidores, que es sumamente importante porque la vía Cuenca-Soves ya no soporta, sobre todo... Darío Herrera, y perdóname la interrupción, pero es esto sobre los distribuidores. Darío Herrera, en la misma entrevista que transmitimos una pequeña parte, señalaba que quedaron presupuestados 4 pasos a desnivel aquí en la provincia de La Suay, que fueron archivados por el siguiente ministro. 4 de La Suay y 2 en Cañar. Y lamentablemente ha quedado en nada. Y al acceso sur creo que no se hará, porque incluso se han dado ya construcciones a lo largo del eje donde estaba la vía, entonces la complicación va a ser mayor. Yo debo decir también, no me gustaba a mí, no creía que era la mejor opción en cuanto a la parte geométrica de la vía. ¿Al acceso sur se refiere? Sí, al acceso sur, porque 14 puentes sobre el río, realmente el río iba a ser destruido. Todas las acciones. Y un río que tiene una ecología muy frágil, la del más Tarque. Frágil, porque es uno de los ríos más frágiles y con mayores problemas dentro de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Era una ruta alta que, a juicio de los técnicos, dijeron que era más costosa y que se inclinaban por esa ruta, que, como digo, se invirtieron como más de 3 millones en los estudios, los cuales, de lo que yo sé, hasta ahora no han sido cancelados a la empresa pública de la Universidad de Cuenca. Qué barbaridad. Así se dice. Y este otro proyecto de la vía de 4 carriles a Gualaceo, que es otro proyecto que tenía estudios que no se pagaban
que tiene toda otra historia, Esa es larga otra historia larguísima. en la Zonal 6. Así es, efectivamente. Eso tiene más de 10 años, mucho más de 10 años, y no se concluye porque no se cancela al consultor. Y esa vía también es sumamente importante para nuestra provincia, pero ya vimos que hay un eje vial por ahí, pero lo nuestro no asoma. Y ese siempre ha sido así. Yo me acuerdo cuando fue presidente Gustavo Novoa, el doctor Gustavo Novoa, él dijo que se iba a convertir en el ministro de Obras Públicas de la SUAY. Solo palabras. Y siempre hemos tenido solo palabras porque, y que yo recuerde de lo que me han por haber circulado o haber estado en torno a la vialidad, pues no recuerdo que hayamos tenido una vialidad óptima jamás. Regular, ¿Pudo asistir, pudo participar usted en este Congreso Regional de Vialidad? Lamentablemente, por los temas que nos atañían a esta vía que estábamos tratando de darle salida, no pude, pero me he enterado que ha habido muy buenos logros y espero que eso vaya al ministerio y repliquen las cosas buenas. Debo reconocer que el ministro que ha nombrado el actual gobierno es un ministro, es ingeniero en primer lugar, ingeniero civil, con experiencia más que nada en el tema no constructivo, sino más bien el de estudios, el de este tipo de cosas, pero es un ingeniero que tiene una muy buena preparación y ojalá se la utilice, ¿no? Y no quede más que como un enunciado y nada más, porque si no hay recursos, pues de qué vamos a hablar. Ahora, un problema que está claramente identificado, que tiene que ver con todo esto, es el centralismo. Es el centralismo absorbente que no permite que lleguen recursos a esta provincia y a esta zona del país, o que lleguen en forma muy exigua. Recuerdo cuando estuve con Paulo Granda y yo era asesor de él, habíamos preparado pues algunas cosas, pero en tanto salió él, o ya nos vinimos nosotros a Cuenca, nos borraron absolutamente todo y quedó en nada. O sea, lo único que con él se consiguió es los estudios del acceso sur y de los distribuidores, y de ahí nada más. Ahora, Cuenca en términos generales sale por su propia gente, por el sacrificio de los emigrantes, sí, por una pujante industria que tiene, por una clase media trabajadora, que es la más grande proporcionalmente del país. ¿Qué se puede hacer a través de la sociedad civil para tratar de aportar y de mejorar en esta situación? Bueno, en cuanto a la vialidad, la única posibilidad sería pues que entremos a las alianzas público-privadas y que aunamos esfuerzos todos los que podamos, así no sé, económicamente, por lo menos con el conocimiento, etcétera, para efectivamente ya tener vías buenas, obviamente porque ya estamos viendo que puede que den las que ni siquiera eso le dieron al final las ¿cómo se llama? Al gobierno provincial y al gobierno de la alcaldía, pues no se les dieron las competencias, ni siquiera se les dieron. Ahora, claro, no competencias sin dinero también. Hablemos, el medio Gion, o sea, yo sí, esa vía bajo régimen especial se le entregó, entiendo que asfaltar, pero no se les ha dado anticipo, no se ha dado nada, entonces no pueden arrancar, porque no es que el gobierno local, o en este caso el provincial, tiene recursos, son muy exiguos. Se ha estado quejando ya el actual prefecto, y de paso que le pediría que también ayude a presionar a que acabemos la Panamericana Sur. Claro, lo que estamos hablando con ustedes básicamente de esos 530, 550 kilómetros de la red que se encuentra bajo control estatal, pero el prefecto provincial tiene otros 5.000 a 6.000 kilómetros que atender. Mucho más, sí, y de los cuales apenas, según entiendo, hay el 6% con un pavimento rígido o carpeta asfáltica. O sea, es bajísimo. O sea, hay mucho que hacer y el presupuesto siempre será así. Tiempos complejos que exigen un gran esfuerzo e imaginación. Veamos qué es lo que viene, pero el panorama no se perfila positivo. Difícil, bastante difícil, Gustavo. Ojalá estas cosas mejoren. Yo desde ya voy a
incluirme también en esos grupos que defienden el agua, que están contra esa minería, cualquiera que fuese, si sea legal o no legal, es completamente negativa, y así tantas cosas. Y esto de la vialidad, que lo hizo muy bien la arquitecta, pero realmente la respuesta que le dio el ministro Ron, sobre todo, cero. Así es. En todo caso, organismos ciudadanos, como usted lo señala, la Asamblea Ciudadana Gran Cruzada por la Vialidad del Austro se ha convertido en una entidad permanente, así nos decía la arquitecta García, y se espera que por allí junten fuerzas y también se ejerza presión hacia el gobierno para un mejor trato, ojalá en el corto plazo, ingeniero Albán. Así esperamos que así sea, porque realmente no podemos continuar así. Seguimos siendo una de las provincias más turísticas y con semejante vialidad, y sin embargo, pese a ello, todavía tenemos, pero hay que mejorar. El rato que tuviéramos buenas vías, yo creo que todo mejoraría. Le agradecemos mucho por su presencia. Gracias a ustedes, sobre todo a usted, Gustavo. Hemos compartido estos minutos con el ingeniero Bolívar Albán, un constructor, ingeniero civil con varios años de experiencia. Fue director de Obras Públicas Municipales, fue director provincial del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Son las 8:48.